¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas personas que han preguntado y tantas que han contestado nos permiten celebrar hoy un programa del recuerdo. Víctor Beita nos hace esta pregunta desde Pérez Celedón, Costa Rica. ¿Cuál es el verdadero autor de la canción titulada Vals de la Medianoche? Unos dicen que es costarricense, otros que el autor de la canción es mexicano. Oigamos la respuesta. José María Chavarri Trigueros, compositor costarricense, es el autor de la canción titulada Vals de la Medianoche. Esta canción se popularizó en los años 30. La confusión acerca del verdadero compositor de esta canción obedece a que un grupo mexicano, los Montañeses del Álamo, realizaron una grabación de esta pieza musical que se utilizaba para el cierre de transmisión de algunas radioemisoras y también en la celebración del Año Nuevo. Rafael Ángel Matamoros vive en Santa Cecilia de Heredia, Costa Rica. Su pregunta es la que sigue: ¿por qué los rayos no caen en las casas? Un día, en la casa de mi hermano cayeron varios rayos alrededor de la casa y cercanos a esta. ¿Por qué no caen encima de las casas? Oigamos la respuesta. Los rayos son descargas eléctricas que se producen cuando las nubes se cargan de electricidad. El rayo siempre busca el camino más corto y de menos resistencia eléctrica para llegar a tierra. Por eso, los rayos caen a menudo en lugares altos como cerros, árboles, torres y edificios. Pero la verdad es que pueden caer en cualquier parte y muchas veces caen en el puro suelo si es un lugar plano y sin árboles. Ahora bien, un rayo sí puede caer en una casa, si ésta tiene una estructura de metal. Si es una casa de madera, es más difícil que esto suceda. Además, si en el lugar hay tendido eléctrico, lo más probable es que el rayo caiga en los cables del tendido y no sobre las viviendas. Un rayo también puede caer en una casa que esté en un lugar despoblado, sin árboles u otras cosas más altas que la misma casa. En esas condiciones, es muy probable que el rayo caiga sobre la casa, descargándose por el techo y las paredes. En un caso como este, dada la descarga eléctrica tan grande, las personas que se encuentran dentro pueden sufrir daños como quemaduras y hasta la muerte. También se puede decir que los automóviles son lugares seguros para permanecer durante una tormenta eléctrica, y son muy raras las ocasiones en las que un rayo cae sobre un carro. Esto sucede porque el hule del que están hechas las llantas es un material que aísla la corriente eléctrica, y por eso el carro queda como aislado del suelo. Está escuchando un programa del recuerdo. ¿Qué materiales están hechos los aviones comerciales? Un oyente nos hace esta pregunta de la Unión de Tres Ríos, Cartago, Costa Rica. Oigamos la respuesta. La mayoría de las estructuras de los aviones, que vienen a ser como el esqueleto, están hechas de aluminio, o bien de compuestos de aluminio, a los que se les agregan otros metales como el cromo, para darle mayor resistencia. Las partes que tienen que soportar mayores esfuerzos, como por ejemplo los pernos de unión de las distintas partes del avión, están hechas usualmente de titanio, que es un metal sumamente resistente y muy liviano. Las láminas que forman la parte de afuera del avión se hicieron por muchos años de aluminio. Sin embargo, actualmente se utilizan otros materiales que tienen la misma resistencia y que son aún más livianos,
A estos se les llama materiales compuestos porque están hechos de distintos plásticos combinados con varias capas de fibras de carbono. Estos materiales le dan a cada pieza la resistencia, durabilidad y acabados necesarios. Los motores están hechos en su gran mayoría de titanio, que tiene gran resistencia al desgaste y a las altas temperaturas, y poco peso, mientras que los álabes o aspas de las turbinas de los aviones son de acero. ¿Cuál es la culebra más venenosa del mundo? Esta consulta nos la hizo la señora Ana Isabel Leitón, que nos escribe de Monteverde, Punta Arenas, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Es muy difícil saber cuál es la serpiente más venenosa del mundo, pues en realidad hay muchas capaces de matar. Sin embargo, hay quienes dicen que las serpientes más venenosas del mundo son las que se encuentran en Asia, África y Australia. Entre ellas vamos a mencionar a la llamada mamba negra. Esta es una serpiente venenosa de la familia de la cobra que vive en algunos lugares de África. La mamba se encuentra entre las serpientes más rápidas del mundo. Tiene la cabeza estrecha, los ojos son relativamente grandes y puede llegar a medir más de 4 metros. Se considera una de las serpientes más peligrosas porque su veneno es muy potente. Se dice que la persona que ha sido mordida, aunque se le administre un antídoto, fácilmente puede morir. Se calcula que la mitad de las personas que han sido mordidas por esta culebra y se les ha administrado el antídoto mueren. Mientras que en el caso de otras serpientes venenosas, solo 1 de cada 100 personas que han recibido el antídoto muere. En Centroamérica, una de las serpientes más venenosas y más temidas que existen es la llamada terciopelo o barba amarilla. Esta culebra puede llegar a medir hasta 2 metros de largo. Se dice que es la más peligrosa porque el veneno que tiene es muy fuerte y porque cuando muerde lo inyecta en gran cantidad. Además, el problema es que esta culebra abunda en las zonas agrícolas y entonces suele morder a los trabajadores que tropiezan con ella. La mordedura de terciopelo siempre es muy grave y en estos casos la única medicina que puede curar a la persona es el suero antiofídico. El señor Leandro Blanco Munguía nos llamó por teléfono de Pérez Celedón, San José, Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente. Quiero saber sobre las catacumbas de Odesa y cuándo fueron construidas. Escuchemos la respuesta. Las catacumbas de Odesa están situadas en el país europeo de Ucrania. Son largos túneles que recorren unas minas de piedra caliza que hace muchos años sirvieron para la construcción de casas. Después, esas minas permanecieron abandonadas y durante mucho tiempo fueron usadas por contrabandistas y bandoleros, pues resultaban un escondite perfecto para sus actividades. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Ucrania era una república soviética, Odesa fue ocupada por tropas militares de Rumania y Alemania. Los soviéticos conocían bien la existencia de estos largos túneles y organizaron a los guerrilleros de resistencia para que los utilizaran como cuartel y centro de operaciones. Ahí podían refugiarse, conservar armas, provisiones y planear sus actividades sin que sus enemigos pudieran encontrarlos fácilmente. Hoy en día, Ucrania es una república independiente, y las catacumbas de Odesa, formadas por unos 2.500 kilómetros de túneles, son uno de los sitios turísticos más visitados. El señor José Gilberto Gómez nos escribe de Orotina, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. Quisiera saber cuántos kilos pesa el nido de la cigüeña. Escuchemos la respuesta. La cigüeña es un ave que vive en varias partes del mundo.
pero la mayor cantidad de especies se encuentran en Europa y África. La cigüeña mide un poco más de 1 metro de alto, es de color blanco con parte de las alas negras. Tiene las patas largas y el pico largo y puntiagudo. Estas aves tienen una sola pareja durante su vida y vuelven cada año al mismo nido, que fabrican con ramas, hojas, barro y hasta pedazos de plástico. Cada vez que llegan, le agregan más material. Es por esto que esos nidos pueden ser muy grandes y pesados. Cuando están recién hechos, pueden llegar a medir 80 centímetros de diámetro, 30 centímetros de espesor y pesar un poco menos de 100 kilos. Y aunque parezca difícil de creer, se han encontrado nidos de cigüeña de hasta 250 kilos. Estas aves suelen hacer sus nidos en lugares altos como las copas de los árboles, las torres de las iglesias y los techos de muchas casas y edificios. Esto es un programa del recuerdo. El señor Leandro Blanco Munguía nos llamó por teléfono de Pérez Celedón, Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente: deseo saber cuáles son esas tierras raras que hay en China, en qué se utiliza esa materia prima y por qué solo en China hay. Escuchemos la respuesta. Se les llama tierras raras a unos minerales especiales muy utilizados hoy en día en la fabricación de aparatos electrónicos. Se les comenzó a llamar así hace varios años, debido a que eran algo difíciles de encontrar. La tercera parte de los depósitos de tierras raras del mundo están en China, pero también hay yacimientos en Estados Unidos, Canadá, Brasil, algunos países africanos y hasta en las profundidades del Océano Pacífico. Lo que sucede es que China se ha dedicado a explotar más esta actividad y ha llegado a controlar casi todo el comercio mundial de estos materiales. Hoy en día, las tierras raras se usan para fabricar la mayoría de los aparatos electrónicos, como computadoras, teléfonos celulares, pantallas planas, lámparas halógenas, motores de carros eléctricos y equipo médico. Tengo apio y le pongo tierra abonada, pero le sale como una quema y se va perdiendo. ¿A qué se deberá? Esta pregunta nos la hizo una amiga oyente que nos llamó por teléfono de Turrialba, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Con seguridad, lo que usted llama quema es el síntoma de 2 enfermedades causadas por hongos que son muy comunes en el apio, la cercóspora y la septoria. Las 2 enfermedades pueden ser transmitidas a través de las semillas y se notan desde que las plantas están muy pequeñas. La cercóspora aparece en las hojas como manchas redondas de color amarillo o café, que se van haciendo cada vez más grandes. La septoria se distingue porque las manchitas son negras, y en el centro se forman unos puntos más negros, que son las esporas del hongo. La cercóspora suele aparecer cuando el clima está caliente, pero si las temperaturas bajan, el ataque se detiene, mientras que a la septoria la favorecen las temperaturas frescas y el clima húmedo. Como en su caso la enfermedad ya está presente en sus plantas de apio, le conviene usar una mezcla de fungicidas como el daconil con hidróxido de cobre. Una amiga oyente nos escribe de Heredia, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente: hace mucho leí en un almanaque que se puede hacer abono con cáscaras de alimentos. ¿Me pueden indicar cómo se hace este abono? Escuchemos la respuesta. Efectivamente, con los restos de alimentos que quedan en nuestras casas, como las cáscaras de huevos, frutas y verduras, se puede hacer un abono bastante bueno. Lo primero que debemos hacer es cavar un hueco de unos 50 centímetros de profundidad por unos 50 centímetros de diámetro.
En el fondo se ponen restos de plantas y las cáscaras de frutas y verduras. Encima puede poner una capa de boñiga de unos 25 centímetros y sobre ella una capa de ceniza de unos 5 centímetros y otra de cal de unos 2 centímetros. Después se tapa con tierra. A esa tierra se le puede agregar lombrices para que ayuden a airear la tierra. Ese hueco se mantiene tapado con alguna tela, plástico, tapas de estañón o simplemente con hojas y zacate. Es conveniente estar regando la mezcla, ya que la humedad ayuda a que todo ese material se descomponga. Cada 3 semanas se revuelca con pala y al cabo de 2 meses y medio el abono está listo para usarse. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.